Hemos venido hablando ya durante algunas semanas acerca de los milagros de Jesús. Quizá muchas de estas cosas, muchos de estos milagros son, digamos, en sí mismo algo para beneficio de las personas. Pero detrás de cada milagro, Dios viene hablando a nosotros acerca de quién es Él, cómo es Él, su santidad y lo que pide y exige de cada uno de nosotros. Así que cada milagro tiene esa connotación. Cuando solamente miramos el milagro por sí mismo, como un solo milagro es, sí, hizo hablar un mudo, bueno, quedaremos impactados. Pero eso, mi amado hermano, el Señor no solamente quiere que te quedes impactado de lo que sucede, sino que quedes impactado en tu corazón para vivir una vida de santidad. Y cada uno de nosotros hemos sido objeto de algún milagro del Señor, ya sea de manera, digamos, providencial, es decir, que viene de su mano, o bien sea por algún tipo de intervención a través de la medicina, de un médico, de cualquiera de estas cosas. Hemos recibido sanidad, porque si no fuera por Él, mi amado hermano, usted no sanaría, aunque se tomara la medicina. ¿Me explico? Por eso creemos en ese Dios soberano, en ese Dios grande, el que mueve y hace de acuerdo a su propia voluntad para su propia gloria. De tal manera, mis amados hermanos, que precisamente el día de hoy vamos a ver otro de estos milagros. Un milagro que usted va a quedar sorprendido, quizá igual que yo, pero que detrás de cada una de ellas, de cada una de este milagro que hay, vamos a encontrar que el Señor quiere mostrarnos algo para nuestro bien. Por favor, vayan a Lucas capítulo 4, en el versículo... Vamos a leer del versículo 31 y lo vamos a leer hasta el versículo 41. ¿Está bien? 31 al 41. Así que, mis amados hermanos, es palabra del Señor. Les invito a que nos pongamos en pie y con toda reverencia y con todo el corazón y nuestra mente pongamos toda nuestra intención sobre el texto. Bien, Lucas capítulo 4, versículo 31 al 41. Dice así la escritura, juntos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Vamos a ponernos en su lugar, por favor, mi amado hermano, gracias. Esta porción, mi amado hermano, proviene, o del versículo 31 de adelante, proviene que Jesús está en una ciudad, ahora está en Capernaum. Y Capernaum va a ser una ciudad importante para Jesús porque ahí se va a establecer en su ministerio. Y en Capernaum existe también un hombre que va a ser su discípulo, que vive ahí, ¿verdad? Juntamente con su suegra. Qué maravilloso es eso, ¿no? Ahí está su suegra, es Simón Pedro, ¿verdad? Donde está su suegra y ahí va a hacer algunos milagros. Pero para esta ocasión, antes de llegar a Capernaum, Jesús había estado en su propia ciudad donde creció, es decir, en Nazaret. Recuerden, Jesús nació en Belén, pero derivado a las circunstancias políticas y sociales y la mano de Dios, fueron guiados hasta Nazaret.
es decir, hasta casi al otro extremo. Y en Nazaret el Señor Jesucristo creció. Ahí creció y la gente lo conocía. Y mira qué interesante, porque cuando te conocen, mi amado hermano, lo que comentábamos ayer por la tarde, ¿verdad? Somos más incisivos en quienes conocemos sobre cómo deberían comportarse. ¿Se ha fijado? ¿Verdad? De lejos podemos ver a alguien así como, mira, es así, es así. Pero los de tu casa siempre son más incisivos, siempre te critican más. Pero bueno, aquí está esta cuestión. Así que Jesús había estado en su ciudad de crianza, en Nazaret, y ahí la ciudad, fíjese nada más, lo había tomado y lo había llevado hacia un lugar para asesinarlo. Sí, querían matar a Jesús, versículo 28 y 29, si me acompaña por favor en la lectura, vamos a seguir casi, no nos vamos a mover de Lucas capítulo 4, así que dice Lucas capítulo 4, versículo 28 y 29, ¿me acompaña? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que te encuentras aquí a Jesús que está en su tierra donde creció, y cuando habla sobre algunas cuestiones de enseñanza, porque estaba enseñando ahí, los judíos se llenaron de ira, se llenaron de enojo, ¿verdad? Y se llenaron muchas cosas contra él. Fíjese que el Señor entra a la sinagoga, le dan a leer una porción, ¿verdad?, del libro de Isaías, y cuando termina de leerlo, les dijo que inmediatamente, ¿verdad?, ahí se había cumplido esto. Es decir, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía, dice Isaías, se había cumplido a ojos de los que estaban en su pueblo donde había crecido. Los judíos en ese momento dijeron, bueno, este es Jesús, bueno, conocemos a su padre, conocemos a sus hermanos. Empezaron a decirle, empezaron a descalificarlo. Y Jesús, versículo 24, os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿verdad? Y es cuando ellos se enojan y quieren despeñarlo. ¿No se les suena medio raro eso? ¿No? Que quieran matar o asesinar a Jesús, pero mire, aquí hay algo. Me gusta mucho pensar, versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora, escuche bien lo que está pasando. Toda una multitud queriendo aventarlo y Jesús con esa autoridad que tiene, imagínese usted, toda la multitud queriendo despeñarlo y Jesús pasa en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese momento Jesús es intocable. Hasta ese momento Jesús es totalmente intocable. Y de hecho, Jesús mismo dijo en su momento que él podía poner su vida. Es decir, dijo, nadie me la quita su vida, sino que yo mismo la pongo. Así que la muerte de Jesucristo no es porque alguien lo traicionó, no es porque los soldados del templo lo tomaron, no es porque lo llevaron a casa de Caifás y luego al otro sumo sacerdote y luego lo llevaron a las autoridades romanas y demás. Fue porque así Dios lo determinó desde antes y así es como deberían hacerse las cosas. Pero Jesús dijo, este es el momento. Tan es el momento que en la cruz del Calvario, cuando estaba a punto de entregar su espíritu, ¿qué dijo? Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y justamente ahí dice la Escritura que dio su último aliento, es decir, murió en ese instante porque Jesús puso su vida y la entregó en el momento y en las circunstancias que Él quiso hacerlo. Este es un ejemplo de quién es Jesús. Así que Jesús, ¿verdad?, decidirá el momento, el tiempo y el lugar y la forma en que sería asesinado, voy a decirlo así. Y entonces Jesús sale de su ciudad donde creció y se va a la ciudad de Capernaum, que estaba más o menos como a unos 50 kilómetros de Nazaret. Y obviamente en Capernaum vive, vuelvo a repetir, Simón Pedro, vive también su suegra, la familia de Simón Pedro, ¿verdad? Y entra como todo el tiempo a una sinagoga. Recuerden, la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos, donde ahí se llevaba toda la cuestión del servicio a Dios, que no era Jerusalén. Me explico, en Jerusalén se llevaban todos los sacrificios, se hacían todas estas cuestiones de lavatorios y todas esas cosas. Cada judío tenía que ir por lo menos una vez, ¿verdad? Una vez en su vida, o tenía que ir lo más constantemente hasta Jerusalén. Pero como no podían ir todo el tiempo, ¿verdad?, no había automóviles, pues 50 kilómetros, digamos, si son algo, pero bueno, implicaba, ¿verdad?, etcétera. Entonces había en cada pueblo una sinagoga. Y ahí precisamente Jesús entraba a enseñar. Entonces entra Jesús a enseñar y hay un hecho ahí. Versículo 32, ¿me acompaña, por favor? ¿Qué dice ahí?
y se admiraban de su doctrina porque su palabra era... Escucha bien lo que hace. Llega a ese lugar, empieza en la sinagoga a hablar y lo que va a pasar es que la gente se admira de qué cosa. De su doctrina. ¿Cómo podríamos decir otra palabra que no sea doctrina? De su enseñanza, de lo que él venía a decir. Porque, escucha ahora esto, porque su palabra era ¿cómo? Era con autoridad. Así que ves y te encuentras que Jesús estaba hablando sobre quien tiene autoridad, es decir, como quien tiene derecho a decir lo que debemos hacer. Esto es importante para nosotros, escuche, la gente lo oía, bueno, la gente tenía ahí en las sinagogas, pues los propios rabinos que les enseñaban y les decían lo que deberían creer respecto a lo que se encontraba en los libros que se leían. Pero escucha aquí, Jesucristo viene y se sienta y ellos ven una autoridad superior a la de su propio rabino, es decir, al que estaba a cargo de la sinagoga, y dicen que ellos se admiraban de esa doctrina que Cristo decía porque su palabra era con autoridad. Lo cual implica que Jesús hablaba como alguien que tiene derecho a decirles cómo deberían creer acerca de Dios. Jesucristo tiene de hecho todavía el derecho de decirnos cómo vivir. Amén. Jesucristo tiene el derecho de decirnos cómo tenemos que ver a Dios o no. Jesucristo tiene todo el derecho de decirnos cómo deberíamos comportarnos. Les hablaba como alguien que tiene el derecho a decirles así. Es la manera en que debes vivir. Porque Jesucristo en su enseñanza, en su doctrina, les hablaba de esto. Les hablaba del reino de los cielos que se había acercado. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey del reino de los cielos? Jesús. Y él, juntamente con su reino, viene. ¿Y qué está haciendo aún todavía en este reino? Decíamos la semana pasada, recogiendo despojos. Trayendo así hacia su reino leales. De tal manera entonces que les hablaba del evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, pues el reino de los cielos se había acercado y el rey estaba en medio de ellos y sus palabras son palabras que deben ser dignas de ser oídas, dignas de ser respetadas, pero más que esto, mi amado hermano, dignas de admiración para nosotros porque él habla con la autoridad que tiene para que tú y yo vivamos de acuerdo a sus normas. Por eso, mi amado hermano, pensar que sí está bien lo que dice Jesús, pero yo creo que no es tan exagerado. Es que el hermano Alfonso en los miércoles nos está hablando algunas cositas ahí, un poquito así como que hay hermano, como que eso a lo mejor, pero yo pienso otra cosa. No, la palabra de Dios, lo que dice nuestro Señor Jesucristo es las normas del reino. Amén. Conocerlas es obligación de todos los cristianos, o sea, los miembros o los ciudadanos de ese reino. Ajá. Hay un principio que dice, ¿verdad?, que la ignorancia de la ley, ¿recuerdan qué más dice? No exime de responsabilidad. Ay, es que yo no sabía. El Señor dice, momento, aquí están lo que yo sé y lo que yo quiero que tú vivas. Si no la conoces por ignorancia o por flojedad, entonces de todos modos eres responsable. De tal manera que te encuentras ahí a Jesús enseñando con autoridad, porque sus palabras estaban llenas precisamente de autoridad. Y su doctrina era la doctrina del reino. Y escucha esto, hasta el día de hoy Jesús sigue teniendo esa misma autoridad. No pienses que porque esto fue hace muchísimos siglos, ¿verdad? Ya allá, hace muchísimo, que ya ni nos acordamos en qué tiempo fue. Pero Él sigue teniendo la misma autoridad que tenía allá, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene la autoridad de decirte cómo deberías vivir, lo que deberías creer acerca de Dios, porque Él es el rey que viene con su reino para establecer sus normas a los súbditos. Jesús tiene todo el derecho de decirnos la manera en que Dios gobernará el mundo y la manera en que la gente debería vivir bajo su gobierno. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Y a sus palabras y a su enseñanza, las personas lo que hacen es admirarse. Volvemos otra vez al versículo 32, ¿me acompaña? Y se admiraban de su doctrina. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿te admiras de la doctrina, de la enseñanza de Cristo? ¿O la dejas pasar como una filosofía como cualquiera otra?
O la tomas como cualquier pensamiento de algún comunicólogo, de alguna persona importante en su momento, de algún, ya ven que ahora hay de opinólogo, ¿verdad? Que le dicen, opina muy bien, o sea, dice muchas cosas bastante bien. ¿Así lo consideras? ¿O realmente, mi amado hermano, las palabras de Cristo te dice ahí, te admiran, te dejan admirado? Si no te dejan admirado, hermano, entonces hay un problema quizá de conexión entre tu mente y tu corazón. Estos se sentían admirados, pero no había un asunto en el corazón, ¿me explico? Lo mismo estaba sucediendo en Nazaret. Jesús enseñaba con esa autoridad y se admiraban de él hasta el punto de decir, bueno, pues si conocemos a este es el hijo de José, ¿no? Y mira qué viene a decirnos. Se admiraban de lo que decía, pero no había una conexión entre esto y el corazón. Y el Señor quiere que haya esa conexión entre ambas cosas para que tu admiración no simplemente sea algo que pueda expresar sobre una persona que habla bonito. Y entonces, ¿verdad? Sus palabras y su enseñanza son admirables. Y yo te pregunto, ¿qué reacción tienes sobre la palabra del Señor? ¿Cuál es tu reacción cuando vas a la palabra, cuando oyes la palabra, cuando ves a Jesús en ellas hablando y diciendo? ¿Cuál es tu reacción? Puede suceder dos cosas. Puedes gozarte y admirarte de su palabra y decir, qué maravilloso, y quedarte sorprendido y decir, oye, esto no lo había entendido, y esto es maravilloso. O bien, puedes deshacerte de Jesús, puedes deshacerte de Él, quizá pensando a aventarlo en el despeñadero. ¿Me explico? ¿Sabes qué? Mira, no me interesas, ¿no? Así como te aviento al despeñadero, no me interesa eso que me vengas a decir. Está bien, eres buen maestro, buen comunicólogo, sabes expresar cosas y parece que está muy bien, pero no, esto no es para mí. Y entonces, digamos, como que lo empujamos y lo tiramos en el despeñadero. Esas son las dos reacciones que puedas hacer. Puedes recibir su enseñanza o puedes rechazarla. No puedes quedarte a la mitad, ¿o sí? O la recibo o la rechazo. Mira, porque la autoridad de Jesús es totalmente asombrosa y debería serlo, y si no te sorprende lo que Él dice, es que no estás prestando atención a su palabra, o quizá estás demasiado desconectado tu mente y tu corazón. Jesús dice que lo que hagamos con su palabra, que lo que hagamos con lo que Él nos dice, que lo que hagamos con las normas que Él ha provisto es y determinará esto, mire, nuestra vida eterna. Escúchate, lo vuelvo a decir. Dice Jesús que lo que hagas con su palabra va a determinar tu vida eterna. Es decir, si nuestra vida será para condenación y juicio final, para la condenación eterna o para el gozo en Cristo. Y mire qué interesante que lo dice más adelante en Lucas capítulo 6. ¿Me acompaña, por favor? Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Esta es una parábola, una enseñanza que conocemos, pero acompáñame a leerlo. Dice el Señor, el enfoque es este. ¿Qué dice el Señor que sucede si con lo que haces con su palabra? ¿Está bien? Dice versículo 46 al 49. Acompáñame a leerlo completo. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. ¿Qué más dice? Contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Escucha bien lo que dice el Señor. Determina mucho tu destino acerca de lo que haces con mi palabra. El que oye mi palabra, ¿y qué más dice que sucede ahí? Y la hace. No simplemente se trata de oírlo y admirarnos de lo que dice, sino llevarlo a la práctica. Y yo les pregunto, hermanos, ¿es fácil llevar a la práctica la palabra del Señor? Hombre, es totalmente... no, hombre, con los ojos cerrados la hacemos, ¿verdad?
No, es lo más complicado de hacerlo, pero cuando tienes al Espíritu Santo, como hoy veníamos hablando, cuando el Espíritu Santo te acompaña, cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces la fuerza la recibes de Él y no la recibes de ti mismo, de ese empeño de querer hacer las cosas por tu propia fuerza, porque cada vez que tú haces por tu propia fuerza aquello que solamente corresponde al poder de Dios y su Espíritu, entonces fracasamos. Pero escucha esto, ¿por qué me llamas? ¿Qué cosa? Señor, Señor. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, aquello. No, si es el Señor, no, es el Señor porque sabe muy bien. Sí, sí, y la haces. Mis palabras sí las haces porque eso va a determinar tu vida eterna. Semejante es al hombre, aquel entonces dice que edificó su casa sobre aquel fundamento donde cavó y ahondó y puso su fundamento en esa roca. Finalmente vinieron todo tipo y especie de cosas en su vida, bueno, en esta casa, y no la derrumbó. Es decir, en nuestra propia casa pudiera pasar situaciones, pero eso depende cómo estás oyendo y llevando a la práctica la palabra. Entonces, la autoridad de Jesús para hablar debería ser considerada por nosotros porque de eso depende nuestra vida eterna. ¿Me explico? De eso depende la vida eterna, de que oigas su palabra y la hagas. Porque si la oyes pero no la haces, es semejante a ese hombre que simplemente sufrió una grande ruina. Pero si la escuchas y la haces, entonces eres semejante a aquello que vino todas esas cosas, pero permaneció. Porque la vida cristiana, mi amado hermano, es de permanencia en la gracia de Dios todo el tiempo. Así que, o te sorprendes de la palabra y la atesoras para obedecerla, o te irritas con la palabra, te molestas con la palabra, te incomodas con la palabra y prefieres construir tu vida como mejor piensas y crees que debería ser. Por eso, mi amado hermano, nunca dejes a un lado cuando la palabra de Dios es expuesta y sientas que el pastor o el hermano que está enseñando te está aventando piedras. ¿Me explico? Piensa más bien dicho, ¿es Dios, eres tú Dios hablándome a mí? Y si es así, si me incomoda porque sé que estoy viviendo de una manera que no es congruente por la palabra y oigo a través de la palabra que estoy mal en boca de un mensajero del Señor a través de su palabra, entonces ve al Señor y dile, Señor, creo que yo soy el problema, no es mi hermano, no es el que predica, no es el que enseña, no es el que se paró a dar un testimonio, eres tú hablándome, diciéndome lo que tengo que cambiar y agradece a Dios que todavía estás en ese punto, ¿me explico? Porque llegará un día en que el corazón engrosado no va a encontrar el arrepentimiento. Entonces, o te irritas con la palabra, o te molestas con la palabra, o te incomodas con ella y prefieres construir tu vida como mejor te creas, o le haces caso a la palabra y la valoras. En realidad aquí no hay puntos intermedios. No lo hay y no lo debería haber. Porque o le decimos bien Señor, Señor, o simplemente nos quedamos callados. Entonces Jesús está ahí en esa sinagoga de Capernaum, ¿cierto? Ya leímos toda esa porción, está en esa sinagoga en Capernaum y hay algo que debemos ver en ese lugar. Hay algo interesante que está pasando ahí. Esto para mí ha resultado muy enriquecedor, pero al mismo tiempo me quedé pensando un buen rato esa cuestión. Ayúdeme por favor a leer, de nueva cuenta vamos al capítulo 4. Mire, versículo 31, ahora yo lo leo, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Escuche, Jesús está en esa sinagoga en Capernaum y hay algo que debemos ver lo que va a suceder en ese lugar. ¿Qué está haciendo Jesús en esa sinagoga? ¿Qué está haciendo en la sinagoga? Está enseñando en la doctrina. La gente, ¿cuál es la reacción de la gente? Se sorprende de la enseñanza. Y el efecto, escucha bien, el efecto de su palabra, el efecto de su enseñanza es que ese efecto de lo que él está diciendo es que hay un hombre ahí a quien le va a sacar o le va a quitar un espíritu demoníaco inmundo. No sé si me estoy dando a entender. Solamente es su palabra la que hace que se exponga un demonio. Jesús no andaba ahí buscando quiénes, sino el puro efecto de la palabra de Jesús hace que se exponga un demonio. Entonces, versículo 33, lo leo.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora, yo lo dije muy bonito, lo dije con esta lectura, pero aquí hay cosas que deberíamos ahí considerar y ahorita lo vemos. ¿Observas lo importante y lo impresionante de este evento? No sé si tú ya captaste la dimensión de la sorpresa, ¿no? Jesús enseña, está proclamando las buenas nuevas del reino de los cielos, está publicando a Dios como el Rey libertador, está dando las buenas nuevas a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón, está pregonando la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, está poniendo en libertad a los oprimidos, está predicando el año agradable del Señor, está el Rey hablando del reino. Y lo hace con autoridad, y mientras lo hace, la gente se sorprende y se oye un chillido diciendo: ¡déjanos! ¿Sí te imaginas eso impresionante? Ahora, la palabra que dice ahí, versículo 33, dice: y un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Nuestra Biblia, la versión 70, nos dice exclamó, ¿no? Y parece que una exclamación, pero la palabrita significa un chillido. Un grito de chillido. Ahora, ¿te imaginas cómo será eso? Yo no podría hacerlo, ¿verdad? No estoy en esa condición. Pero piensa tú ahí, ¿verdad? Escucha lo que dice: ¡déjanos! ¡Déjanos! Ahora, pensemos que estamos en esa sinagoga. Estamos sentados, ahí usted y yo. Jesús está aquí enseñándonos. Está exponiendo la palabra y tú estás atento y dices: ¡oh, qué autoridad! Y de repente alguien por ahí se levanta y le grita: ¡déjanos! Le grita un demonio. ¡Ah, caray! ¿Un demonio en una sinagoga? ¿Nunca has pensado en eso? Así que los demonios andan entre las sinagogas, ¿eh? Y también andan entre nosotros. Ahora, no solamente de una manera espiritual, vamos a decirlo así. No, hay gente que puede llegar a las congregaciones, a las iglesias, ¿verdad? Y tener un espíritu, un demonio inmundo. Para mí esto se me hace bien tremendo, ¿no? No sé si a ti te eriza la piel pensando en esas cosas, ¿no? Jesús está ahí y entonces Él empieza a gritar esto: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, ¿qué cara tú pondrías ahí? Otra vez el gritón, ¿no? ¿Qué cara pondrías? Pelarías los ojos así de tomate, ¿verdad? Se te enchinaría la piel, así te pondría de gallina y quizá podrías hasta decir así algo así, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Porque escucha esto, la palabra de Dios, la palabra de Jesús expone a los demonios, amén. Expone el corazón, expone lo que hay en cada uno de nosotros, esas cosas que quizá muchos traigan en este día y que el Señor les está hablando para que lo dejen y no lo quieres expresar, no lo quieres exponer. Pero escucha esto, la palabra de Dios expone a los demonios, pero aquí hay una bendición, porque al mismo tiempo que los expone, ofrece el Señor Jesucristo la liberación de esa opresión que te aqueja. Amén. Él no solamente lo saca, sino también ofrece, o no solamente lo expone, sino también lo que hace es sacar de esa persona esto que estaba para él aquejándole. Y yo bendigo al Señor, mi amado hermano, porque quieras o no, muchos de los que estábamos sin Cristo teníamos en nosotros esa opresión del diablo que nos hacía hacer cosas o pensar cosas. Claro, era nuestra responsabilidad. Pero cuando vino la palabra del Señor fuimos libertados, amén. Fuimos liberados y quizá muchos de ustedes fueron liberados de esas cadenas digamos, del adulterio, de la pornografía, del cigarro, del tabaquismo, de las drogas, del vino y de tantas cosas como el chisme, los malos pensamientos, porque así es, la palabra del Señor expone lo más oscuro y nos lleva a la libertad. Así que yo te quiero preguntar, mi amado hermano, de qué cosas el Señor te ha liberado? ¿De qué cosas el Señor con su palabra lo ha hecho? Y quizá el Señor te ha venido diciendo y tú has estado siendo reticente a esa palabra porque prefieres despeñarlo, prefieres sacarlo de tu lugar, prefieres llevarlo a otro lugar que permitir que el Señor haga lo que Él puede hacer.
Ahora, ya no solamente te vas a encontrar que este hombre está en una sinagoga, tremendo, ¿no? O sea, es puro santo, digamos. Ahora sí que los judíos hay puro santo en la sinagoga, ¿no? Como también podríamos pensar aquí, pues la reunión de los santos, ¿no? Pero imagínate esto, separa ese, oh, qué tremenda cosa. Pero escucha, ahora, ¿qué tipo de demonio estaba en esa sinagoga? Piensa, ¿qué tipo de demonio estaba en esa sinagoga? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Me acompaña, por favor? En el versículo 33. Ayúdeme. Juntos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Ahora, fíjese, aquí dice un espíritu de demonio inmundo. Claro, todos los demonios son inmundos. Pero este espíritu es importante, bueno, quisiera yo comentarlo, porque estaba en la sinagoga. Un hombre que tenía un espíritu de inmundicia estaba en la sinagoga. Ahora, nada, absolutamente nada, ni nadie podía estar en una sinagoga si estaba inmundo. ¿Me explico? Cualquier persona que tuviera un tipo de inmundicia sobre sí podía estar en la sinagoga o en el templo. No podían acercarse. ¿Por qué? Porque era una mancha, una contaminación a los que estaban en ese lugar. Pero este hombre, un hombre que tenía un espíritu de inmundicia, y nadie se daba cuenta de ese pecado o de ese demonio que lo mantenía cautivo. Esto me parece sorprendente, ¿o no? Porque aquí podemos estar viniendo con inmundicias en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque quizá allá pensaste en cuestiones inmundas. Porque quizá antes de venirte expresaste inmundicias. Algo que es contrario al Señor, porque quizá estás todavía viviendo bajo toda una dinámica de inmundicia en tu vida. No sé, quizá viendo pornografía, quizá oyendo estas cuestiones de cosas inmundas, de cuestiones que no son agradables a Dios, pero que nadie se da cuenta cuando vienes a este lugar. ¿Alguien se da cuenta de eso? Pero el Señor sí. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Cómo hace que estas cosas florezcan? Con su palabra. Y entonces te encuentras que precisamente ahí ese demonio reacciona a la palabra de Dios. Y esto me encanta, mi amado hermano, porque ese hombre de espíritu inmundo, nadie se daba cuenta de qué situación tenía hasta que la palabra lo expuso. Y mi amado hermano, yo te digo que cada vez que la palabra es expuesta, más te vale que pienses en tu corazón qué es lo que Dios está exponiendo en tu corazón. Si está exponiendo la amargura, el enojo, los celos, quizá otras cuestiones ya más de carácter sexual o de carácter familiar ahí, de enojos y lo que sea. Pero la palabra de Dios siempre va a exponer el pecado. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Viendo estas cosas, temblaríamos, ¿o no? Hay que temblar cuando lleguemos a estos lugares, mi amado hermano, porque la reunión de los santos no es simplemente una reunión donde cantamos y oímos la Biblia y nos vamos. Es algo más que eso. La reunión de los santos es eso. Reunión de santos, es decir, de aquellos que Dios ha apartado para su propia gloria y que nos ha puesto en este lugar para glorificar, para publicar, para gozarnos en lo que Él ha hecho en nosotros en este tiempo, en este momento. Y escucha esto va a ser importante porque este hombre está ahí y ese demonio está ahí con ese hombre. Pero pasa algo interesante. Ese hombre seguramente llegó temprano, se sentó quizá en un buen lugar, no sé. Esto ya no dice la Biblia, pero me lo estoy imaginando, ¿no? Jesús entró. ¿Jesús cree que haya sabido que estaba ahí ese? Pues claro que sí, ¿no? Y entra y empieza a hablar de la doctrina, del reino de los cielos. Y pasa algo, digo, cualquiera diría, esto no es pensar, pues, esto no es lógico, pues, en este demonio. Mire, ayúdeme. Versículo 33 y 34. ¿Me acompaña a leerlo? Dice juntos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres,
El santo de Dios. ¿Sabe qué error piensa usted que cometió ese demonio? Exponerse, ¿no? Es mejor si hubiera quedado callado para seguir manteniendo esto. Pero escucha, y esto es a donde quiero llegar. Cualquiera de nosotros podríamos pensar que mejor se hubiera quedado callado. ¿Para qué se expone? Pero Jesús está ahí y el demonio sabe quién es Él. Y sabe el impacto de sus palabras. Él sabe quién es el santo de Dios y sabe lo que Él puede hacer. Y pienso yo, esto ya solamente lo pienso, piénsalo tú de otra manera, pero digo, ha de haber pensado, en lugar de que me haga otra cuestión y saque de manera intempestiva, mejor me doy a conocer de una vez. Claro, la palabra del Señor, vuelvo a repetir, expone, porque lo hace. Pero este se expone de tal manera entonces que sabe quién es, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y por eso, mi amado hermano, el santo de Dios, Jesucristo, es y está ahí con un objetivo. Por eso creo que Lucas lo pone ahí, porque Lucas quiere que nosotros veamos que la enseñanza de Jesús, su enseñanza con autoridad, provoca la exposición de los demonios, pero también la liberación en Cristo. Así que, mi amado hermano, aquí tenemos algo que deberíamos considerar. Por eso, amado, exponte siempre a la palabra. Porque detrás de ti anda un enemigo que te está buscando, ¿dónde? Atacar. Y resístelo en la fe. Porque tenemos a alguien que quiere robar tu gozo, que quiere oprimirte si te metes un poquito más allá con él, que quiere oprimirte. Pero Jesús no solamente quiere exhibir lo oscuro, la maldad, sino también ofrece la libertad. Así que puedes acercarte a un Jesús que liberta. Amén. Que te da libertad y que puedas decir tú, Él me ha libertado, me ha sacado, como dice el salmista, de lodo cenagoso. Y quizá tú puedes decir, Él me ha sacado de este pecado que tenía, de estas cuestiones que tenía. Él, y solamente Él es el que expone el pecado, expone los demonios, pero es el mismo que nos da la libertad. Y quiero decirte que esa es una verdad de antes y de ahora, que Jesucristo provoca la exposición de los demonios y luego la liberación. Amén. Eso es algo que se vio allá, pero también es una verdad que se aplica hoy. ¿Y sabe cómo se exponen los demonios y luego viene la liberación? El apóstol Pablo nos lo va a decir. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2. El apóstol Pablo va a escribirle a Timoteo y le va a decir la manera en que él puede hacer que personas sean expuestas, o los demonios de esas personas, o esas personas que están cautivas a voluntad del diablo, sean expuestas para otorgarles la libertad en Cristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, por favor, así con voz fuerte me ayuda a leerlo. Dice la Escritura juntos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ya notó? Lo que hace el siervo del Señor, además de no ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido y que con mansedumbre corrija, está diciendo aquí, fíjate, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y cómo enseña, cómo corrige? Con la palabra. Y escucha esto, por si quizá Dios, ¿ya notó? Por si quizá Dios, ¿qué cosa haga? Les conceda a quienes oyen la enseñanza, arrepentimiento. Bendito sea el Señor que nos ha concedido a nosotros el arrepentirnos. Amén. Bendito sea el Señor porque Él a través de su Espíritu nos expuso a su palabra y nos guió al arrepentimiento. Algo de lo que decía nuestro hermano Diego en la mañana es solamente el Espíritu Santo quien nos hace en nosotros la obra para que nosotros seamos conducidos al arrepentimiento. Bendito sea el Señor que cuando oíste la palabra de Dios, quizá dijiste, ¿qué estoy haciendo? Dios, perdóname. Y entonces fuiste, dice ahí, quizá Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué está pasando luego? Conoces la verdad y ¿qué sucede inmediatamente? Versículo 26. ¿Y qué hace? Escapes. Escucha, te libertes, te salgas del dominio del lazo del diablo. Y añade ahí, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí hay varias cosas que resaltar. La gente sin Cristo está con un lazo, cautiva con un lazo. ¿A quién? Al diablo. ¿Y qué hace la gente? Está, dice ahí, cautivos a voluntad de él. El diablo en este texto dice que es insidioso, está ahí, hace que la voluntad de los hombres también se inclinen hacia esas cosas malas, que lleguen a la inmundicia. ¿Cómo es posible que personas, por ejemplo, verdad, hagan determinadas cosas, digan determinadas cosas, maten, violen, roben y demás? ¿Cómo es posible que los hagan? Si no es que, sí, hay una condición personal, me explico, si es algo porque ellos están en pecado, pero al mismo tiempo también están cautivos a voluntad de Él. Y es la palabra de Dios, cuando es expuesta, que nos liberta de eso y nos hace libres para servir al Señor. Y esto es maravilloso, hermanos, amén. Esto es maravilloso. Entonces, la exposición de la palabra produce, según este texto, dos efectos. Primero, Dios puede conceder a las personas que se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es maravilloso, amén. La segunda verdad es esto: para que así puedan escapar del lazo del diablo en que viven cautivos. Así que gózate con esto, hermano. Porque aunque tú digas, no, yo nunca he estado en cuestiones del diablo, no, yo nunca he hecho esas cosas de esoterismo, no importa. Porque el hecho mismo de estar fuera de la gracia del Señor nos hace estar cautivos en el lazo del diablo y nuestra voluntad está orientada por el maligno. Así que, mi amado hermano, la forma normal y la forma constante en que los demonios son expuestos y expulsados es la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. Así que enseña la palabra, enséñala. Enseña la palabra a la gente. Sí, a veces ya ha sucedido, ¿verdad? Que tenemos gente, ¿verdad? O viene gente con nosotros que está, y tú ves que está posesa por un demonio diciendo cosas y haciendo cosas, como recuerdo hace algunos años allá en la 25, ¿alguien recuerda? En una de estas enseñanzas de mujeres, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Con un espíritu demoníaco gritando cosas verdaderamente tremendas ahí y diciendo cosas que nadie más pudiera haber sabido, pero gracias a Dios que la palabra del Señor ese día nos ayudó y yo bendigo al Señor, ¿no? Estaban ahí mi esposa y algunas hermanas. Pero escucha esto. Expón la palabra. Habla de la palabra. Porque tú no sabes lo que traen las personas a las que hablas. Tú no sabes qué situaciones vienen, pero lo que sí sabemos es que están cautivas a voluntad del diablo. Son responsables de los pecados que ellos hacen. Pero si tú expones la palabra, obviamente vas a exponer también el mal, lo malo, los demonios, pero también al mismo tiempo les ofreces la libertad que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces el diablo, mi amado, recuerda, es un mentiroso y odia todo lo que procede de Dios. No puede soportar un corazón o una congregación gobernada por la verdad de la palabra de Dios y el amor. No puede soportarlo, por eso está constantemente haciendo que el pueblo de Dios caiga en estas cosas, que no nos amemos y que erremos en la palabra. Y para errar en la palabra nos inventa un montonal de cosas. Para que no nos amemos también nos inventa un montonal de cosas diciendo el hermano es aquí, el hermano es allá. Y empieza a meter cizaña entre los hermanos. Pero escucha esto, solamente es la palabra. El Señor quien nos liberta, mi amado hermano. Así que vayamos a Él. Y si tú estás pasando por algunas circunstancias en el corazón pensando mal de tus hermanos o pensando mal de la congregación, más vale que te expongas a la palabra para que la palabra saque de ti esas cosas para su gloria. Por eso también ten mucho cuidado de querer exponerte a lo que procede del mal, de las cosas obscuras, del demonio, del diablo. Ten mucho cuidado. Ten cuidado de querer exponerte a la oscuridad, con brujería, o con adivinación, o con el culto a la muerte, o con la lectura del tarot, con la lectura de la mano, de los médiums, o consultar a brujas o brujos, no importa que sean blancos o sean negros, no importa.
Cuidado con esa de consultar a los astros o consultar con las cuestiones o irte por el lado del yoga, ¿verdad? Para desdoblar el espíritu y ese tipo de cosas. Ten cuidado con esas cosas, porque lo que haces es ir justamente ahí donde vas a estar cautivo otra vez. Y quiero decirte esto, puedes intentar sacar los demonios de la oscuridad. Puedes hacerlo. Pero si no está Jesús contigo, si no lo haces a través de Él, no vaya a ser que te suceda como aquellos judíos de los cuales habla Hechos capítulo 19, no lo lea, dice a quienes el demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, dice, a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así que no intentes, mi amado hermano, querer hacer ese tipo de cosas sin el Señor. No intentes hacerlo sin la palabra. No intentes hacer cosas que son propias de las tinieblas para intentar tener alguna cosa. Olvídate de ese gatito, ¿verdad? Que hace así para la buena suerte, o de ese elefante, ¿verdad? O de poner atrás esas cosas y hilos rojos y morados y lo que sea. Porque eso proviene del demonio y estás metiéndolo en un terreno difícil. Pero si estás en Jesús y si confías en Él y te pones bajo su autoridad y bajo su cuidado y hablas la verdad de la palabra, entonces sucede lo que pasó aquí. El mal es expuesto y al mismo tiempo es liberado. Versículo 35-36. Mira lo que pasa aquí. ¿Ya? Versículo 35-36 de Lucas capítulo 4. Ayúdeme, por favor. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno a la persona. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Amado, Jesús es soberano sobre los demonios. Amén. El Señor Jesús es soberano sobre los demonios. La gente, dice el texto, estaba admirada por la enseñanza y ahora está admirada y se da cuenta también por lo que hace Jesús. Jesús expone el mal, expone el demonio y lo saca. Porque cuando Jesús y el Señor habla, mi amado, cuando habla su palabra, cuando está su enseñanza, siempre va a sacar a la luz esos demonios de las tinieblas y va a libertar al cautivo. Escucha lo que dicen los presentes en ese lugar. ¿Qué palabra es esta? ¿Ya notaron la pregunta? Es una muy buena pregunta. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Escuche, es buenísima pregunta. ¿Ya notaste la buena pregunta? ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Por qué es importante la pregunta? ¿Qué hacen los demonios? ¿Qué hacen los demonios? ¿Cuál es la intención del demonio? El objetivo de los demonios es no obedecer a Dios, ¿cierto? Es no obedecerle. Y sin embargo, le obedecen. Por eso la pregunta es bien interesante. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Lo que ellos están pensando es que un espíritu inmundo, como es y procede del diablo, y el diablo es contrario a Dios, y el diablo no se sujeta a Dios, entonces lo más lógico es que no se saldría, ¿no? Ay, no, ¿yo por qué? ¿Yo por qué me de salir? Yo no quiero salirme, y hazle como quieras. Por eso la pregunta es sumamente importante. Y entonces, ¿por qué se salen los demonios cuando Jesús habla? Bueno, quiero decirte por qué, hermanos. Usted dice, bueno, porque Jesús es Dios. Sí, sí es Dios. Pero escucha esto. Él dice que ames a tu enemigo y lo amas. Él es Dios y te manda que lo hagas. ¿Y entonces por qué no amas a tu enemigo? ¿Notas que no nos parecemos? Hay una rivalidad entre los demonios y nosotros. Pero ¿notas lo que te quiero decir? ¿Por qué sí, a pesar de que Él es Dios, no obedeces? Y aquí estos que el demonio, su naturaleza misma es desobedecer, ahora obedece. Bueno, te voy a decir por qué. Dios tiene dos tipos de voluntades, te las voy a explicar rápido. Dios tiene dos tipos de voluntades.
Una de ellas es su voluntad moral. La voluntad moral de Dios es aquella que está reflejada en los 10 mandamientos y en las normas del reino, que son parte de los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Dígame uno. No matarás. Ajá, en las normas del reino nos dice, sube, digamos, el estándar diciendo que cualquiera que le diga necio y fatuo a su hermano, ¿verdad? Será reo, pues, ¿de qué? De que ha matado a alguien, pues. Entonces, tú vas a encontrar los 10 mandamientos y las normas del reino están ahí, están completándose uno a otro para enseñarlos ahí estas cosas. Ahora, esa es la voluntad de Dios, que no mates, que no adulteres, que no, ¿qué más? Que no codicies, que no robes. Esa es la voluntad moral de Dios. Ahí habla de no tomar el nombre de Dios en vano, no matar, no robar, no mentir. Bueno, ahí está. Esa voluntad moral de Dios a los demonios no les interesa. ¿Me explico? Eso no les interesa. Y tampoco le interesa a sus seguidores. ¿O sí? No. Porque ser un demonio significa oponerse a esa voluntad moral de Dios. Por eso lo que hacen es constantemente generar inmoralidades. El demonio en este mundo hace inmoralidades o busca que el mundo entero caiga en inmoralidades, siempre. Pero el otro tipo de voluntad que tiene Dios es esta. Es una voluntad soberana. Es la voluntad soberana de Dios. Y esta voluntad dice y se hacen las cosas. Y te encuentras que el Señor dice, hágase la luz. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Se hace la luz. Y el Señor cuando dice y está en aquel barco dice, calla, enmudece, diciéndole al viento y diciéndole al mar, ¿qué sucede? Se calla y enmudece. Cuando está parado ahí, después de haber derramado lágrimas por su amigo Lázaro, le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Qué sucede? Lázaro sale. Y en este caso, cuando dice, cállate y sal de él, ¿qué sucede? Porque lo que estamos aquí es que a la palabra soberana de Dios hasta los demonios se someten. Y yo bendigo al Señor, mi amado hermano, bendigo al Señor que nuestro Dios siempre es un Dios muy paciente. Alguien decía aquí para enseñarnos y para hacernos muchas cosas. Porque imagínate al Señor diciendo, ama a tu enemigo y empiezas tú a amar a tu enemigo. Imagínate ahí esta cuestión, ¿no? Y Dios no es así. Él te lleva a la palabra y dice, ámalo, 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 por favor, ámalo. Mira, ten en cuenta cómo yo te amé. Ten en cuenta, por favor, que le vas a hacer un bien. Ten en cuenta que para que no entres en prisión. Él nos dice un montonal de cosas para que amemos a nuestro prójimo en el sentido moral. Pero escuche esto, cuando Él dice que las cosas deben ser así, así se hacen. Amén. Y por eso la gente se sorprende a esa pregunta, ¿qué palabra es esta? Porque, a ver, ¿cómo está eso? Si los demonios no obedecen a Dios y ahora le están obedeciendo. Y lo que nos está queriendo decir Jesús es ahí, yo soy el Dios soberano. Porque a su palabra todos obedecen. Mire, la respuesta está ahí, ellos mismos, ¿verdad? Se dan la respuesta. Versículo 36, ¿me acompaña? Vamos a leerlo juntos. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que no sé cuánto tiempo llevo, pero 1 hora, dicen, no es verdad, ¿verdad? Bueno, Lucas 4:36, ¿qué dice? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Dios tiene todo el derecho a decirnos cómo vivir de acuerdo a su voluntad moral, amén. ¿Recuerda cuál es la voluntad moral de Dios? Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos vivir de acuerdo a esa voluntad moral de Dios. Pero callar y ordenar salir a un demonio proviene de su autoridad y de su poder. Y esa palabra de autoridad y poder la vemos más adelante cuando hace algo importante. Mire, aquí está sacando un demonio. Pero vamos a lo que sucede con la suegra de Pedro, versículo 38 y 39. Yo lo leo, dice así. Entonces, estoy en Lucas 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una, ¿qué cosa? Una gran fiebre. ¿Qué sucede cuando tienes una gran fiebre? ¿Qué hay? ¿Qué sucede ahí? Debe haber una enfermedad fuerte, ¿cierto? No sé. Pero dice, tenía una gran fiebre. Y escucha esto, maravilloso. Le rogaron por ella. Le rogaron por ella.
Jesús, sana a mi suegra. Jesús, sana a mi madre, no sé, la esposa de Pedro. O sana a mi abuela, no sé, la gente, por favor, sana a la suegra de Pedro. Escuche, le ruegan por ella. Y mire, versículo 39, inclinándose hacia ella, Jesús no le dijo de lejos. Jesús se acercó a la mujer y escuche lo que va a hacer. ¿Reprendió? ¿Reprendió a quién? Es la misma palabra que dice que reprendió al demonio. ¿Ya notas ahora la situación que quiero que vayas pensando? Dice, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. ¿Nota usted qué hace con una fiebre Jesús? La reprende, sal de ella. Ahora, es aquí la cuestión. Esa palabra reprender es la misma que hace con ese demonio. Pero note algo más profundo que eso. Una fiebre no es como un demonio. El demonio piensa, habla, actúa, es contrario a todo. ¿Y la fiebre? La fiebre habla, piensa, se puede ir a cualquier lugar. La fiebre es parte de la naturaleza. Y escuche esto. Jesús tiene el poder y autoridad para decirle a la fiebre, sal de ella. Como tiene la autoridad de decirle al mar, cálmate. Pero es el mar no tiene cierto conocimiento, o sí. Tiene sesos, pues, y piensa y dice, le haré caso, no le haré caso, y ahora para dónde iré y cómo le haré. No, el mar es alguna cosa creada, y eso es lo que quiere el Señor que pienses. Él tiene autoridad sobre los demonios y tiene autoridad sobre la naturaleza, y ese es el bendito Dios que tenemos, mi amado hermano, al cual deberíamos darle la gloria, porque ese Dios que calma las tempestades, que le dice a una fiebre, ya sal de ella, le mismo le dice a un demonio, sal. Ese es el Dios nuestro Jesucristo. Es el Señor de la fiebre, pues, que está sobre la fiebre, y es el Señor de los demonios también, es decir, sobre los demonios. Él es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tiene esa autoridad sobre todas esas cosas. Y Lucas quiere que veas así. Y mira qué es lo que va a pasar para reforzar todo esto y para que te sorprendas de lo que pase. Versículo 40 y 41, lo leo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Notan ustedes, vienen a traerles enfermos, es decir, estas cuestiones naturales de la vida. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué pasaba? Los sanaba. También salían, ¿qué cosa? Demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amado, cuando Jesús habla o toca, aquello o aquellas cosas se van. Amén. Su autoridad y su poder es totalmente absoluto. No hay nadie que se lo oponga. Ningún demonio, ninguna enfermedad puede resistirlo a él, porque él es soberano sobre todas las cosas. Él puede hacer que todo aquello que se oponga quede inmediatamente relegado por su poder. Y mire, amado hermano, eso fue antes. Y eso es ahora. Ese es el mismo Dios que tenemos. Ahora, rápidamente, casi para terminar. Sorprendentemente te encuentras algo en el versículo 41, al final. Mire, pero él los reprendía a los demonios y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Sorprendentemente te encuentras aquí que al final Jesús reprende a los demonios y no les dejaba hablar. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué hace eso? Pues estaban publicando algo real, ¿o no? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era el Cristo? ¿Era el Santo? Pues estaba diciéndolo, pues ¿cuál era el problema? Lo que decían es la mayor de las verdades que el mundo pueda conocer. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Ahora, que los demonios lo dijeran, digamos que es mucho mejor que Satanás, su jefe, ¿verdad? Dijo sobre Jesús en la tentación. ¿Recuerda qué hizo el demonio o Satanás, pues, cuando llevó a Jesús a la tentación? Empezó con esto: si eres Hijo de Dios, si eres. Pero sus súbditos, los demonios, ¿qué le decían a Jesús? Tú eres. ¿Notan? Los demonios a los que Jesús reprendía y no les dejaba hablar, no estaban cuestionando lo que él era. Lo decían muy en serio. Daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le reprendía, y Lucas al final, versículo 41, nos dice la razón por la cual lo reprendía. ¿Me ayuda, por favor? ¿Cuál es la última parte que dice el texto? Dice, tú eres el Hijo de Dios, pero él lo reprendía y no les dejaba hablar.
Versículo al final dice, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Sabe? La palabra que se traduce como Cristo es una palabra griega, bueno, aquí está, ¿verdad? Que viene del hebreo, que es Mesías, que significa el ungido, el señalado por Dios, el designado por Dios para. Es decir, era para un judío el anhelado redentor, el que los libraría de la opresión de sus enemigos, el que reinaría en el trono de David, el que estaría gobernando y rigiendo a todo el mundo con vara de justicia, el que todas las naciones tendrían que venir a adorarlo. Ese era el que había sido prometido. Él gobernaría, regiría al mundo con una vara de justicia. Eso era lo que se había prometido. Bueno, los demonios lo saben. Y escucha esto, saberlo no te hace salvo. No importa que sepas que Cristo va a venir por segunda vez y luego va a llevar a los suyos y estaremos con Él y las bodas del Cordero y luego que va a hacer esto y que allá y la nueva Jerusalén y las calles de oro. No importa que sepas eso, no importa que lo sepas en realidad. No te hace salvo saberlo. Si antes no le reconoces como el Salvador, Dios hecho carne, por el bien de tu alma. Y bueno, los demonios saben quién es Jesús. Saben esa verdad y Jesús no les deja hablar. ¿Por qué? Porque el misterio del Mesías en su primera venida es que sanaría enfermos, echaría fuera demonios, resucitaría muertos y perdonaría pecados, y que de esa manera haría muchas señales y prodigios como sería, pero al mismo tiempo nos hablaría del reino que viene, el reino final, aquel que estamos esperando, donde ya todo es perfecto, donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, y después, ¿verdad? Él estaría o estaríamos siempre con Él. Ese misterio, ¿verdad? Estaba ahí en Cristo. Y obviamente, lo que no conocían en ese momento es que vendría otra vez. Es lo que estamos esperando, ¿cierto? El Cristo que ya vino, que se ha ido, y estamos esperando el Cristo que vendrá. Fíjense, nosotros estamos entre esos dos. Entre el ya, pero todavía no. De tal manera que lo que está diciendo el Señor es esto. No te voy a permitir, primero, que publiques que yo soy ese Cristo que vendrá. Porque ahora he venido como esto, como Salvador. Y además también, creo yo que en cierta medida era, ¿cómo es que un demonio publique una verdad? Por eso los que sabían de la Escritura decían, demonio tiene, ¿no? Pues sí, oían a esos demonios diciendo, y entonces también lo consideraban lo mismo. Pero Jesús dice, los únicos publicadores de quién soy yo son aquellos que son del reino. Entonces, mi amado hermano, hoy estamos viviendo así. Aún hoy día estamos viviendo entre el todavía no, pero ya. Es decir, ya vino Cristo. Él nos libertó, nos dio libertad, nos ha sacado de nosotros esos demonios que nos mantenían cautivos, pues. Pero aún no ha venido, aún no disfrutamos de ese reino, ¿cierto? Y en este lapso, ¿sabe qué está pasando? Que el diablo viene a acusarte diciendo que no eres de él. Y el diablo viene a tu vida y te está diciendo que no puedes confiar en Cristo. Y el diablo viene precisamente para acusarte delante de Dios. Pero escuche, cuando tú confías en Cristo como tu Salvador y sustituto, cuando confías en su sacrificio pleno en la cruz, te conviertes o te haces para Él y Él para ti. ¿Me explico? Todos nuestros pecados son perdonados de una sola vez y por todas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La justa condenación de Dios y la acusación larga, esa que tenía Satanás, ha sido clavados en la cruz ahí con Cristo. Y Dios despojó al diablo y a todas sus huestes y sus demonios de toda arma de condenación cuando lo clavó en aquella cruz. Significa entonces que ahora, mi amado, estamos viviendo en este tiempo entre las dos venidas, entre lo que ya vino y lo que será. Y Jesús sigue siendo absolutamente soberano sobre las cosas. Por eso es que quizá ahora no elimina de ti la enfermedad, pero lo hará un día. Amén. Quizá hoy estás sufriendo esos estragos de una enfermedad, de una tristeza, de un dolor. Pero llegará un día en que eso ya no será problema. Porque entonces Dios nos ha dado a su Hijo. Hoy definitivamente ha eliminado esto.
ha eliminado nuestros pecados y nuestra culpa. Hoy Dios está totalmente en favor de aquellos que lo aman. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hermanos, si Dios es por nosotros, dilo con convicción, hermano, porque parece que así, no, pues entonces ¿quién contra nosotros? No, Dios está en nuestro favor, entonces no hay nada, ni las huestes del demonio, ni absolutamente nada, ninguna enfermedad, mi amado hermano, nos va a hacer daño en el sentido de que nos va a quitar de ese amor de Dios, nos va a separar de Dios, porque todo lo hemos encontrado en Cristo, porque Él ha tenido el poder de librarnos, hermanos, del mal y del pecado y nos ha hecho libres para su gloria. Así que, amado hermano, ninguna enfermedad, ningún demonio, ninguna situación que nos pueda suceder, hermanos, está contra nosotros. Nada de eso está en contra de nosotros. Y quiero decirte, mi amado hermano, que aún sea la peor de las tristezas, aún sea el peor de los dolores, mi amado hermano, nada va a hacer que Dios cambie hacia mí. Como predicaba el hermano Alfonso hace 2 semanas, como lo que dijo Jacob, no digas contra mí son todas estas cosas. Como dijo Jacob, no digas, porque todas estas cosas son para nuestro bien. Amén. No, Dios no está contra nosotros, está con nosotros. Porque en Cristo, mi amado hermano, cual sea la enfermedad, cual sea la situación dolorosa que pases, cualquier demonio que te intente asaltar, Jesús lo va a transformar para nuestro bien. Y sabemos, dice Romanos, que a los que aman a Dios, y solamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, mi amado hermano, gózate, porque el Dios que tenemos no ha cambiado, el Jesús que tenemos no ha cambiado. Esa es la buena noticia del reino. Jesús es absolutamente soberano y está de nuestro lado. Amén. Confiemos en Él, creámosle Él, abonémonos en Él, seamos valientes porque Él está por nosotros hasta que venga por nosotros. Y cuando estemos en su reino, será completamente, sin ninguna restricción para nosotros. Él no ha cambiado. Y Él sigue haciendo su voluntad soberana en los cielos y en la tierra. Y a nosotros nos ha dejado su palabra para que exponga nuestros pecados y seamos guiados a santidad. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos.